Muy bien, buenas tardes a todos y a todas. Eh, esta tarde o noche, ¿no? Vamos a ver ahorita decir por qué tarde-noche. Tenemos una ocasión especial para celebrar la presentación de un nuevo libro de Alastor y el segundo libro de Melissa Olivares, nacida en Lima en 1989. Luego vamos a explicar un poco más sobre ella, vamos a contar. Este es el libro, el libro se llama Anastasia y la mirada de las 1000 yardas. Más adelante vamos a comentar un poco sobre el título, ¿no? Como siempre, Melissa con un título muy particular, como fue de su primer libro, ¿no? La batalla de la vuelta obligado, un título desconcertante por momentos, ¿no? Intrigante, desafiante, ¿no? Vamos a entender, ¿no? Vamos a ver por qué se llama así. Muy bien, este libro es el cuarto título de la colección poética Música Ficta de Alastor, y se publicó en mayo de este año, ¿no? Y recién hemos tenido la oportunidad de presentarlo, ¿no? Si ustedes no conocen todavía a Melissa Olivares, ella radica en Granada. Hubo la oportunidad de ir hasta allá para entregarle el libro de manera personal. Fue todo un gusto. Y ¿por qué decía tardes y noches? Porque Melissa, ahorita en nuestras presentadoras del día de hoy, se encuentran todas ellas en Europa por cosas de la vida, coincidencias, no lo planeamos así, pero es así. Y yo quiero agradecer y saludar mucho el tremendo esfuerzo que están haciendo desvelándose. Ahorita son las 11:15, deben ser allá, ¿no es cierto, Rosa, Patti? Y tenemos un panel ubicado en varios rincones del mundo, ¿no? Belisa, como yo le dije, está en Granada, Patricia Colchado radica ya hace muchos años en Múnich, y Rosa Hostos se encuentra en Londres, ¿no? Entonces estamos por todo el mundo, estamos acá, ¿no? Y ellas han tenido gracias para el público peruano, la gentileza de planear la presentación a una hora prudencial, ¿no es cierto? No tan tarde en Europa, pero una hora en que pueda verse aquí, porque nosotros definitivamente todo autor, por ganas que tenga de que lo vean en todo el mundo, finalmente nuestro público mayormente es peruano, ¿no es cierto? Y Melissa quiso que lo vean mucha gente de Perú, ¿no? Nuestros amigos, contactos, colegas, familiares también, ¿por qué no? Así que empecemos con esta presentación. Como ya le dije, este es un libro que salió en mayo, es un libro que Melissa lleva trabajando desde hace muchos años, ella ya nos va a explicar un poco la génesis, y yo quería empezar cediéndole la palabra a Patricia Colchado, y luego vamos a volver ya con Melissa para que nos diga de una manera personal aspectos sobre la publicación, la concepción, y van a ver que es un libro que tiene toda una historia detrás. Esperemos que hoy Melissa nos cuente todo, ¿no? Patricia Colchado, quien nos acompaña hoy, es una escritora que ya radica, como ya le dije, hace muchos años en Múnich. Nació en Chimbote en 1981. Ha publicado varios poemarios: Hipercubus, Blumen, Ciudad Ajena. Y ha publicado recientemente el poemario Ningún Lado. Y además ha incursionado también en la narrativa con la novela La Danza del Narciso. Patti también es una artista multidisciplinaria, y además es una ilustradora muy buena, como también lo es Melissa. Así que, Patti, eh, yo recuerdo que nos vimos en Chimbote precisamente cuando te entregué este libro, y poco después surgió la idea de que tú puedas ser una de las presentadoras, ¿no? Por todo este bagaje multidisciplinario que compartes con Melissa. Nos gustaría mucho que nos des tus impresiones sobre el libro. Sí, gracias, buenas noches. Encantada de compartir esta mesa virtual con Melissa, contigo, Julio, con Rosa Hostos. Y bueno, como dices, este libro ha surgido de una serie de eventos lindos, ¿no? No solo presentar libros, la verdad. Y bueno, pero tiene un significado porque Julio me lo entregó en Chimbote, que es mi ciudad natal. A Melissa la quise traer a Múnich ya desde hace 2 o 3 años. Se han postergado los eventos por pandemia, por cosas que Melissa tenía. Íbamos a presentarnos en el Instituto Cervantes, pero habrá oportunidad ahora que ya tiene este segundo libro que me ha encantado, en una bella y valiosa edición, impecable edición de Alastor, ¿no? Bueno, Melissa, para mí es un honor que me hayas elegido como una de tus presentadoras, y
quiero felicitarte, también decir que a Melissa y a mí nos une la poesía, el dibujo y también el gusto por la música de Bon Jovi. Empiezo entonces con la presentación del libro. Anastasia y la mirada de las 1000 yardas es un poemario desconcertante y profuso. Quien ha leído la ópera prima de Melissa Olivares, La batalla de la vuelta del obligado, habrá notado que una de las obsesiones de la poeta es el tema de la orfandad, del desamparo. Nos adentramos sigilosamente en el corazón sangrante de los poemas que conforman esta nueva entrega. Los dibujos que acompañan este libro han sido hechos por las mismas manos creadoras, acaso desnudando, despellejando al máximo y sin compasión, graficando el interior abismal de cada verso, como si fueran estos filamentos desgarrados, dañados, órganos putrefactos, purulentos. Bien lo dijo Víctor Hugo, cuando el niño destroza su juguete, parece que anda buscándole el alma. Y desde la imagen de la carátula, ¿no?, hecha por Melissa, y que para mí es Melissa, obviamente, tenemos aquí a una niña que está con los juguetes desperdigados. En principio pensé que esto se trataba de un cuchillo, que puede ser un cuchillo o una vela, es la armónica, son juguetes que han acompañado a la poeta desde la infancia. Entonces, al destrozar estos juguetes, ¿no?, al buscarle el alma, ¿qué es lo que hace la poeta? Buscarle el alma a las palabras para reencontrarse con esa infancia traumática, llena de heridas. Heridas marcadas tanto por las vivencias familiares como por los sucesos violentos que ocurren en el mundo, desarrollando así un lenguaje de la memoria que está tejido de esos recuerdos nostálgicos y perturbadores. Acompañamos a ese yo poético que ha quedado huérfano, descobijado del seno protector para enfrentarse a una realidad aterradora, despojada de su suéter de cristal. Espérame con el suéter de cristal, suplica, y es el verso que abre este libro. Con alas quebradas y desalojada de su cuento de hadas, la voz poética clama, grita desde la locura, llegando a ser una geografía mutilada, donde la violencia es un monstruo omnipresente. Más alto, helicópteros abanderados, más alto, el ruido de los pasos. Siguen marchando, tío. Perdóname. Yo estoy afuera. Ya no soy la página. Yo no soy la niña. Lo bélico es otro tema recurrente en la poesía de Melissa. Asesinos, traidores, tiranos, dictadores transitan cual figuras cianúricas y depredadoras en los paisajes de su memoria. Un trote más, Saigón, para descubrir que la pus espinodorsal que esconde el musgo neurótico es el cerebro escondido que tiene un disparo. La guerra devasta cuerpos y ciudades. Puede ser una bala, un golpe, una pisada. Escuché que las pisadas mortuorias suenan al campo de batalla. Su existencia fracturada por los amargos recuerdos de la infancia genera el desequilibrio del yo poético. Escucha, el vagabundo continúa hablando detrás de los océanos que se comen al astrágalo de un soñador equivocado. Y yo estoy luchando sin razones ni pruebas, por si puedo entrar en el cristal que omite tapas carceleras, por si puedo ahorcarme a ti. Es solo una estancia. El astrágalo es el hueso corto del pie, situado en la parte superior y central del tarso, y al carecer de este, ¿no?, el soñador, ese soñador equivocado que menciona la poeta, perderá estabilidad. El contacto con el suelo le es negado, generando así un desequilibrio que lo llevará a internarse a las profundidades de la locura, su nueva estancia. Ha logrado escapar de lo que oprime su libertad, pero la besanía lo acecha furiosamente.
Necesita de alguien que le explique, que le traduzca lo que está ocurriendo en su interior. No quiere partir sin antes hallar más significaciones y respuestas. Significante manirroto que un traductor sin desayuno, con sabor a manos, ha interpretado. Quiero saber si aún soy yo. Me estoy olvidando en este viaje. Melissa nos invita de un poema a otro, una ineludible interpretación sobre uno mismo, dejando los misterios del lenguaje en nuestras manos. Y así, perdidos en esa oscuridad, en ese misterio, llegamos a Fábula, que es la segunda parte de este libro complejo e insólito. Aquí, la voz poética, que ya no es la de un infante. Se me está yendo la vida, hablando, estoy creciendo fría. Intenta remendar las roturas de su cuerpo, mas al hacerlo, vuelve a sumergirse en el dolor, maldice su desamparo. Está sola, nadie la protege, nadie jamás lo volverá a hacer. Se queda huérfana, despojada de sus seres queridos. Aquí se circunscribe una vida, una poesía del dolor. No me dejes, ni tijeras con qué cortar ese destino colmado de texturas, mostradas en imágenes, de gente que muere a mis ojos. En Fábula, el yo poético llega a ser un animal, una fiera salvaje, un lobo feroz, y ya no una caperucita roja. Ya no habla, aúlla, le han salido garras y colmillos para sobrevivir en esta jungla llamada vida, aunque en verdad preferiría no habitar más ese espacio, ese cuento sin happy end. Y aquí terminó mi participación, deseándole a Melissa éxitos, y ya desde su primer libro, ¿no? La batalla de la vuelta del obligado, ha demostrado que es una de las voces más singulares, más valiosas de la poesía peruana actual. Gracias. Muchas gracias, Patti. Me gustó mucho tu lectura. Yo también comparto mucho de esta visión, ¿no? De la guerra, de la oposición, de la contradicción, cosas que ya veíamos en la batalla de la vuelta obligado, ¿no? Hay un combate a varios niveles, varias capas de niveles, ¿no? Al nivel externo, en cuanto a lo histórico, ¿no? La violencia incluso política, las guerras, pero también a un combate a nivel de lenguaje, ¿no es cierto? Contra todas las estructuras, los paradigmas, ¿no? O sea, Melissa quiere tumbárselo todo, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Y en varias capas. Bueno, eso vamos a verlo ya después. Así que nada más, me gustaría, Rosa, que tú también nos des algunas apreciaciones. Rosa Hostos es una investigadora, doctora en literatura, graduada por la Sorbona con una tesis sobre César Moro. Es una gran amiga, gran especialista, y algo que la enaltece mucho más todavía, es una gran lectora de poesía peruana contemporánea, ¿no? Cuando muchos críticos solo leen a los clásicos, que por supuesto todo el mundo ya dice que son buenos, todos sabemos que son buenos, Rosa se la juega por los autores y autoras nuevos, y apuesta verdaderamente a escribir críticas desde eso, ¿no? Es algo tan muy valioso lo que hace Rosa. Adelante, por favor. Muchas gracias, Julio, por esta presentación con todos los elogios inmerecidos. Yo creo que solo hago lo que cualquier crítico debería hacer, nada más ni nada menos. Y más bien quiero yo agradecerles, bueno, yo quiero agradecerte a ti por invitarme a esta presentación, y como le decía minutos antes a Melissa, para mí también es una alegría doble, ¿no? Estar aquí, no solo porque disfruto mucho leerla y coincido totalmente con el juicio de Patricia, en el sentido de que Melissa es una de las voces poéticas más interesantes, más innovadoras en la poesía peruana contemporánea. Por ese simple hecho ya es todo un placer poder presentar su trabajo, y decía que es un placer doble para mí porque siento que de esta manera puedo de algún modo agradecer la generosidad de Melissa, porque ella me concedió una larga entrevista hace ya como un año,
una entrevista en la que tuve la alegría de poder hablar con ella sobre su poesía, y mi único propósito era ese, era expresarle como lectora el gusto que sentía por haber descubierto un libro tan interesante como La batalla de la vuelta de Obligado. Esta generosidad de ella, yo pues ahora la agradezco, sumergiéndome en este nuevo libro que es tan fascinante como el primero. Quiero, ya que se ha mencionado el primer libro de Melissa, y me parece que sería justo empezar estableciendo algún hilo conductor entre su primer y su segundo trabajo. Quisiera empezar haciendo una precisión sobre La batalla de la vuelta de Obligado. Este libro, que se puede asociar a las vanguardias, es un libro visual, es un libro objeto, que sí, es verdad, tiene un registro que podría situarlo dentro de una tradición vanguardista. Sin embargo, quiero precisar que con toda justeza histórica, la relación entre la imagen, ¿no?, la visualidad y la palabra no se remite a la vanguardia, ni empieza con los caligramas de Apollinaire. Eso se remonta mucho más atrás, ¿no? De hecho, hay un antropólogo francés que sostiene que tal vez el primer intento de narratividad fueron las pinturas rupestres, ¿no? O sea, los primeros intentos por narrar estéticamente algo fueron pues estas escenas, ¿no? Escenas de caza, escenas que fueron hechas aun cuando todavía no teníamos el lenguaje como lo conocemos, como se conoció después, o la escritura, ¿no?, el sistema de escritura. ¿Por qué me detengo en esto? Pues porque precisamente creo que cuando se nos entrega un trabajo como el de Melissa, en el que se articula la plástica, la imagen, ¿no?, y distintos lenguajes estéticos, no podemos caer en el tópico, ¿no?, de decir, esto es una mezcla de lenguajes, ergo hay aquí una continuación de un proyecto vanguardista, ¿no? O sea, simplemente hacer un reenvío a un tópico, a un lugar común, esto no funciona de manera automática. Esto hay que decirlo así, ¿no? Y esto más bien puede restarle novedad y valor a un proyecto tan distinto como el de ella. Entonces, hay usos que evidentemente van a reaparecer a lo largo de la historia de la escritura, pero eso no significa que estemos ante repeticiones, ante refritos o ante imitaciones, ¿no? Así simple y llanamente imitaciones. Entonces, eso es lo primero que yo quisiera decir. Sin duda, el proyecto de Melissa, por ejemplo, en La batalla de la vuelta de Obligado, nos haría pensar, y lo digo así, bien incondicional, a 5 metros de poemas de Carlos Oquendo Llamat. Sin embargo, si ponemos atención en el detalle, esta es una lectura bastante simple, ¿no?, y superficial. Hacer esa asociación es un automatismo, yo diría casi banal, ¿no?, casi de principiante. No, La batalla de la vuelta de Obligado sí que se inscribe en una línea semejante a la de Oquendo Llamat, en el sentido de que ambos trabajan libros objetos, pero vamos, o sea, los procedimientos son otros. Entonces ahí también hay que señalar esto, porque creo que es importante reconocer con toda justeza y con toda justicia la novedad del proyecto que nos aporta Melissa, ¿no? Entonces, dicho esto, quiero señalar que un primer hilo vaso comunicante, ¿no?, entre el primer libro de Melissa y el segundo, justamente es la articulación de lo plástico, lo visual, con la palabra. Me parece interesante detenerme brevemente en este punto. No voy a entrar en una teorización amplia, que sí podría tener lugar en el caso del trabajo de Melissa, porque su trabajo es depurado, es original, es exigente, muy reflexivo y soporta un análisis bastante intenso sobre el tema. Voy a simplemente señalar que en el caso de Melissa, tampoco podríamos caer en la simplicidad de decir que, bueno, esta poeta es una poeta de la crisis del lenguaje. Es decir, ella hace uso de imágenes, de formas visuales, porque para ella el lenguaje no puede representar. Ahí también yo creo que estaríamos cayendo en un tópico, y ahí nos estaríamos equivocando también nuevamente, ¿no? Yo creo que en el caso de la poesía de Melissa no estamos ante una poeta
que aborde el tema de la crisis del lenguaje como crisis de la representación. Creo sí que lo que ella nos propone es una idea de la apertura del lenguaje, ¿no? O sea, aquí el lenguaje sí representa, y vaya que representa, pero no representa solamente en el modo en el que debería presentarse la poesía tradicionalmente, ¿no? El lenguaje requiere de una apertura y es por eso que se asiste de otras formas de expresión que en el caso de la poesía de Melissa Olivares dialogan en pie de igualdad, no de manera subordinada, sino en pie de igualdad, y eso también es importante señalarlo. La poesía suele apropiarse de otros lenguajes, ¿no? Como el caso incluso de la terminología, se apropia de léxico, por ejemplo, médico, que ocurre aquí en este caso, hay ampliaciones lexicales, hay apropiaciones de técnicas, incluso tomadas de otras disciplinas, como la pintura, o por ejemplo el arte plástico, el collage, etc. De eso hay muchos ejemplos. Sin embargo, entre las formas poéticas, en las formas que se articulan a la palabra escrita, se establecen relaciones, jerarquías. En el caso de esta poesía, nosotros estamos ante discursos o formas, procedimientos que dialogan en pie de igualdad, lo cual nos habla de un proyecto estético distinto, ¿no? Entonces aquí no estamos, creo yo, ante una poeta que descree de la capacidad representativa del lenguaje, no, sino que siente más bien la necesidad de abrir el lenguaje, de explotar, ¿no?, más bien todas las posibilidades de representación y ampliar los horizontes de la poesía. Al hacer esto, lo que este proyecto nos plantea es justamente una puesta en cuestión de la idea de la escritura y la idea misma de la poesía, ¿no? Entonces ya no solo cada uno de los libros de Melissa tiene una poética, nos plantea una idea de la poesía, sino que además ya visto en conjunto su proyecto, ambos títulos nos plantean un cuestionamiento mayor, es decir, ¿qué debemos entender por escritura poética hoy por hoy? ¿No? Entonces, eso también es algo que me parece importante reconocerlo en su trabajo, hay que mencionarlo, porque allí radica, yo creo, uno de los puntos más originales y más, yo diría, más meritorios del trabajo de Melissa. Ella no teme, ¿no?, asumir el riesgo de desafiar una idea de la poesía. Dicho esto, quiero empezar con el título que nos ocupa hoy, ¿no? Anastasia y la mirada de las 1000 yardas, haciendo una referencia a la portada del libro, porque en este texto, que tiene muchas bondades, que tiene muchos aspectos increíbles, lo primero que destaca es la portada, ¿no? Esta portada me parece interesante. ¿Y por qué? Porque en el caso de este trabajo, esta portada no me parece que sea un elemento decorativo o un elemento que podamos pasar por alto. No. La portada nos anuncia ya, creo yo, lo que vamos a encontrar dentro del libro, ¿no?, el contenido. Si mi conocimiento sobre las artes plásticas no me falla, el diseño de la portada está inspirado en la estética del surrealismo pop o el llamado lowbrow. Me parece interesante señalar esto. ¿Por qué? Porque la temática que inspira este movimiento va a ser de algún modo también recogida en la temática de los poemas. ¿A qué me refiero? En la estética lowbrow hay un acercamiento al mundo infantil. Sin embargo, este acercamiento al mundo infantil no se hace desde una idea naif de la infancia, sino más bien articulando el tópico de la infancia a lo grotesco, por ejemplo, lo macabro, lo escatológico e incluso a lo orgánico, ¿no? Entonces, este diálogo entre lo infantil, lo fantasioso, lo grotesco y hasta lo terrorífico, lo vamos a encontrar en el libro. Otra cuestión interesante de la estética lowbrow es el onirismo, el alto onirismo y la fantasía. Es otra línea, ¿no?, que también vamos a encontrar en la escritura de Melissa en este texto. Los artistas de este movimiento del llamado surrealismo pop
pese a lo que se podría creer, no eran artistas improvisados. Si nosotros repasamos la obra de ellos, su perfil, incluso su formación académica, vamos a ver que eran artistas conocedores de las convenciones de su arte. Sin embargo, lo interesante es que ellos se van a decantar hacia lo popular, hacia lo urbano o incluso hacia lo subalterno. Este mismo decantamiento es el que yo observo particularmente en el trabajo poético de Melissa, porque no estamos hablando de una poeta que no conozca las convenciones. No, ella conoce muy bien el lenguaje poético, ¿no? Sin embargo, ella opta por decantarse hacia códigos subalternos. Y esto también la acerca a este movimiento. En otras palabras, lo que este proyecto nos plantea es un posicionamiento, yo diría, en la antípoda del establishment, de lo que se conoce o de lo que se espera de la escritura poética hoy en día. De allí también podemos tomar un elemento para poder valorar el proyecto que ella nos aporta, ¿no? Un proyecto sumamente desafiante, ¿no? Bastante desafiante, pero no de manera irreflexiva o de manera anárquica. No, es un proyecto desafiante, pero desafiante desde el conocimiento, desde el manejo de la herramienta, desde el conocimiento de la poética. Otra cosa que me llama mucho la atención de este libro es su estructura. La estructura es bastante interesante, ya ha sido mencionada aquí. El libro tiene dos partes nítidamente distinguibles. Una primera en la que encontramos 21 poemas en los que se articulan imágenes con palabras, y una segunda parte que se titula Fábula, que yo diría que tienen una subestructura, ¿no? ¿En qué consiste esta subestructura? En Fábula, que es la parte de la que me voy a ocupar un poco más, Fábula nos presenta en primer lugar una especie de diagrama. Rosa, ¿te gustaría que lo muestre? Sí, ¿por qué no? Sí, el diagrama de Fábula, ¿no? Este diagrama, ¿no? Que sigue al título de esta parte, se llama Fábula, nos presenta un diagrama que es como una especie de, podría ser un organigrama, podría ser más o menos como un diagrama de flujo, podría ser un esquema, ¿no? Tiene, digamos, una estructura bastante, podríamos decir, inspirada en lo matemático, ¿no? En cierta pragmática, en cierta lógica. Sin embargo, ahí está, lo pueden ver, ¿no? Este diagrama, vamos, si nosotros vemos esto en un libro de poesía, evidentemente nos va a llamar la atención, porque es probablemente lo que menos esperaríamos encontrar en un libro de poesía, ¿no? Algo parecido a un diagrama, a un esquema de qué. Y justamente esto es esta parte, ¿no? Está, digamos, titulada como fábula, ¿no? Entonces aquí yo creo que esta parte del poemario merece, yo creo, una atención especial. Creo que no podemos dejar pasar por alto que las fábulas, ¿no? El tipo de los cuentos de hadas, incluso, ¿no? Los mitos, han sido bastante estudiados siguiendo un esquema inaugurado por Lévi-Strauss, ¿no? Por la antropología de Lévi-Strauss. Y pues se ha visto en este tipo de relatos, ¿no? de narraciones, estructuras inscritas en horizontes antropológicos. Si nosotros recordamos el análisis que hace de los mitos de Lévi-Strauss, vamos a encontrar que él trabaja prácticamente diagramas, digamos, no exactamente como este, pero la idea del estructuralismo era plantearnos justamente esto, ¿no? Diagramas lógicos en donde las partes siguen un íter lógico. Es curioso porque esto, en principio, no tendría nada de raro, ¿no? Con la idea de una fábula que se inscribe también en este tipo de relato susceptible de este tipo de análisis. Sin embargo, en el diagrama que nos presenta Melissa, tenemos
una primera descripción. Dice, nosografía del fairy tale. Aquí tenemos dos cosas que se articulan de manera inquietante, ¿no? Por un lado, la idea de la nosografía, que nos habla de la descripción de las enfermedades, es decir, la patología, se articula a la idea del camino de hadas, que es decir, que nos remite más bien al mundo infantil, ¿no? Entonces, aquí estamos ante esta asociación inquietante de lo infantil, lo fantasioso, más bien con lo sórdido, ¿no? Con lo patológico, que nos remite una vez más a la estética del surrealismo pop, pero que además se inscribe, diría yo, en la tradición de los antiguos cuentos infantiles. No estoy hablando de Disney, obviamente aquí. Pensemos en los relatos de los hermanos Grimm, pensemos en los relatos de Perrault, ¿no? Si nosotros leemos las versiones originales, estaremos de acuerdo en que muchos de estos relatos que han llegado ya, digamos, despojados de ciertos elementos hasta nuestros días para ser digeribles para los niños, en su versión original no parecen ser más bien relatos de infancia, ¿no? Sino más bien parecen ser relatos, a veces incluso cuentos de horror. Entonces, lo que a mí me da la impresión es que aquí hay una inscripción en esta tradición de relato infantil, ¿no? En esta manera de concebir el mundo infantil, emparentada también a la idea, ¿no? Digamos, de también de lo, no solo de lo patológico, sino también incluso de lo terrorífico. No voy a entrar en los detalles del contenido de este organigrama o de este diagrama que nos presentan. Sin embargo, quiero mencionar que si nos pusiéramos a analizar cada una de las partes, ¿no? De esta estructura, me refiero ya a los enunciados propiamente, no sería tan fácil entender cuál es el hilo conductor, ¿no? Porque desde ya vamos a encontrar que esta estructura tiene por lo menos dos líneas, dos vertientes, la del sí y la del no, que per se son antípodas. Entonces, por un lado, visualmente, ¿no? Convencionalmente, pareciera que esta fábula nos otorga o nos presenta una forma lógica. Sin embargo, a nivel del contenido hay una tensión, hay una especie de tensión con esta aparente lógica que se presenta. Y yo diría que esta tensión, la tensión entre digamos, lo lógico, lo ilógico, es una tensión que va a hilvanar todo este poemario. De hecho, si nosotros ponemos atención en los poemas que integran esta parte, la segunda parte del libro, son 3 poemas que tienen como título capítulo, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Los capítulos más bien nos van a reenviar casi automáticamente a formas narrativas. Entonces allí también hay una tensión entre la forma como se designa el poema y lo que contiene en realidad, ¿no? Hay una tensión entre la forma y el contenido. En fin, y esta tensión, esta ambigüedad, esta crisis, ¿no? Este enfrentamiento, lo vamos a ver también en cuando analicemos el sujeto poético, ¿no? Pero ahora, luego de ver la estructura, quisiera pasar un poco a algunos detalles de composición, ¿no? Rápidamente. Como les había comentado, este libro articula palabra, también articula imagen, los articula en pie de igualdad. Y aquí quiero citar un primer ejemplo, ¿no? Te voy a pedir, Julio, el dibujo de la página 22-23. En este poema, ¿no? Digamos, no el único tópico, pero sí la alusión a la psicología es evidente a través de un juego de palabras, ¿no? Nos dice, muta, estimulemos a los niños, dicen los psico sin logos, ¿no? Los psicólogos, psico sin logos. Aquí hay una alusión al mundo de la psicología. Bueno, una alusión, que no voy a desarrollar porque el poema es bastante extenso, pero quiero que pongan atención en el dibujo que acompaña este poema. No sé si ustedes alguna vez han visto un test de psicología que es probablemente muy famoso, ¿no? Uno de los más famosos, yo creo, el test Rorschach,
que consiste en unas láminas que contienen unas imágenes. Cuando los psicólogos muestran la imagen, el paciente debe decir qué es lo que ve. Es muy usual que los pacientes señalen que ven huesos humanos, y uno de los huesos que digamos, o una de estas imágenes, se asemeja mucho, mucho a la imagen que estamos viendo en pantalla, ¿no? Que es la del hueso, parece que es el hueso de la cadera. En fin, esto, o podría ser, ¿no? El hueso de la cadera, en fin. Digamos, tuve esta asociación de manera muy espontánea cuando vi el dibujo, y luego constato evidentemente que el tema del poema es esto, uno de los tópicos es la psicología. Entonces, si estoy en la pista correcta, ¿no? O si es una lectura no tan descabellada la mía, podríamos sostener que no es azaroso, ¿no? La elección que se hace de las imágenes no son azarosas, ¿no? No son simplemente decorativas, sino que hay un diálogo explícito entre la textualidad y la imagen. Y, como les decía, en pie de igualdad además, ¿no? Entonces me parece que este podría ser un ejemplo de ello, ¿no? Un buen ejemplo de eso. Otra cosa que me parece interesante es que los dibujos, ¿no? Los dibujos mismos, ya que estamos mencionando que el dibujo es un elemento que dialoga en pie de igualdad, no podemos dejarlo de lado para el análisis ni la comprensión de los textos. No podemos decir, venga, solo vamos a analizar las palabras y los dibujos, bien, gracias, los ponemos de lado. Eso no puede pasar. El dibujo me parece que juega un rol fundamental aquí. Lo primero que quisiera notar es digamos, el rol estético que podrían tener. El dibujo a carboncillo, ¿no? Que nos presenta, bueno, es un dibujo a lápiz bastante elaborado, depurado, es como un dibujo, yo diría, como a carboncillo. Pareciera tomado de un viejo manual de anatomía, ¿no? Es un dibujo, podríamos decir, en cierto modo vintage, ¿no? Pero también, si ustedes buscan, digamos, estudios de estudiantes de dibujo, van a ver que este tipo de dibujos son frecuentes en estudiantes de dibujo. Ellos hacen justamente sus estudios, ¿no? A partir, con dibujos de este tipo. ¿A qué voy con esto? ¿No? ¿Por qué trato de identificar parentescos de este tipo de trazo? ¿No? ¿Por qué? Porque me parece que este tipo de dibujo, no solamente hay que ver lo que representa es órganos del cuerpo, ¿no? Que están siendo expuestos. Me parece que también es muy importante el modo del trazo, el modo en que se exponen estos dibujos. Estaríamos entonces, creo yo, ante una estética de lo grotesco, en el sentido que se expone lo orgánico, lo biológico, de una manera casi, podríamos decir, incluso violenta, ¿no? Porque los dibujos, quiero también que se note la dimensión, el tamaño del dibujo, ¿no? Son expuestos, ¿no? en una dimensión que inevitablemente es perceptible, casi ocupan el centro de las páginas, ¿no? O sea, es algo de lo que no podemos escapar, tenemos que verlo, ¿no? Es casi como que se nos obliga a mirar hacia allí, ¿no? Y el texto suele estar más bien en la periferia, ese no es un dato menor, ¿eh? Entonces, ¿pero qué pasa con este tipo de dibujo? Es un dibujo que tiene un trazo en algunos momentos incluso preciosista. Y ahí quisiera que nos muestres, Julio, la imagen del rostro, ¿no? Del rostro que está en la página. A ver, déjame ver. ¿35? Sí, en la página 35. Este rostro que se nos presenta en la página 35 es, quiero que observen, ¿acaso no pareciera que tiene incluso una expresión de lamento? ¿No? No transmite además a cierta nostalgia. Yo no diría que es un rostro inexpresivo, ¿no? O sea, yo no diría que estamos ante el rictus de la muerte. Yo más bien lo que veo es un rostro expresivo.
Sin embargo, es bueno, pensar que una persona viva tenga esta apariencia, bueno, es descabellado, no, no, no. Pero yo veo más bien un rostro altamente expresivo, ¿no? Entonces, aquí es este contraste, ¿no? La exposición del orgánico, pero su presentación estética, altamente estética, hasta yo diría preciosista, depurada, nos acerca hacia, justamente, nuevamente, hacia la estética del surrealismo pop, porque ellos trabajaban imágenes también muy crudas, ¿no? O sea, yo recuerdo un cuadro de Mark Ryden en el que se presenta a una niña, ¿no? Muy bella, muy bonita, pero mostrando las vísceras. Entonces, pero claro, el uso del color pastel, el uso del preciosismo, hace que esto pase casi desapercibido. Entonces allí también hay una tensión. O sea, lo grotesco puede convivir con lo estético, como si de alguna manera nos estuviéramos acercando, ¿no? O poniendo, digamos, en escena esto que decía Rilke, ¿no? Que la belleza es el primer eslabón de lo terrible, ¿no? De alguna manera. Entonces, me parece importante señalar estos aspectos de los dibujos, que creo que podría dar lugar para mucho más. ¿Por qué? Porque justamente en el trazo, en su elaboración, en la manera como se presentan, hay un diálogo que no que contribuye más bien con la estética del conjunto del texto, ¿no? Que más bien colabora con esta estética. Entonces, esto creo que es algo que se debe tener en cuenta. Además, los dibujos nos presentan un cuerpo seccionado, ¿no? Nos presentan partes del cuerpo, no nos presentan un cuerpo entero, ¿no? Sino cuerpo seccionado. Y curiosamente, una de las figuras retóricas más importantes que vamos a encontrar en el texto es la sinécdoque. Y justamente la sinécdoque a partir del cuerpo. El cuerpo, cuando es representado gráficamente, es representado de manera seccionada. Y cuando el cuerpo es representado por la palabra, también es seccionado a través de la sinécdoque, ¿no? Entonces allí también hay un diálogo, como pueden ver, una cooperación entre la representación gráfica y la representación escrita de lo mismo, del cuerpo. Y uno de los, digamos, de los órganos que aparece, ¿no? Más de una vez es justamente un órgano relacionado a la voz, ¿no? A los fonatorios, ¿no? O sea, la laringe. La laringe aparece en más de un momento y eso no me parece tampoco casual, ¿no? Hay una lección bastante bien pensada, ¿no? Yo diría una red de significantes bastante bien trabajada que nos remiten a, por ejemplo, en este caso, al órgano de la voz, ¿no? A la musicalidad, a lo vocal, que también es, a ver, es una representación de la palabra, pero al mismo tiempo es el punto en el que la palabra, la materialidad, o sea, de la palabra, surge desde la biología misma, ¿no? O sea, eso me parece que es importante. Y claro, múltiples alusiones al aliento, al aire, al oxígeno, ¿no? Que también son bastante significativas. Bueno, otro elemento en la composición gráfica que me parece interesante y que tiene que ver, que es un hilo conductor con la batalla de la Vuelta de Obligado, es la presencia de las flechas. Estas flechas, que las vamos a reconocer fácilmente, quienes hemos leído ambos libros, vamos a recordarlas, ¿no? Yo diría que aquí tal vez cumplen una función menos polivalente que en la batalla de la Vuelta de Obligado, ¿no? O sea, aquí yo diría que más bien, obviamente aquí tampoco son un adorno, ¿no? No lo son en el primer libro, aquí tampoco. Aquí yo diría más bien que digamos, la multiplicidad de sentidos que sí se podían ver en el primer trabajo de Melissa, aquí más bien va a ser reducida, ¿no? O sea, aquí vamos a tener yo diría, una reducción en esta multiplicidad de interpretaciones, creo yo, de manera muy inteligente, en beneficio también de la imagen que se nos muestra, ¿no? O sea, yo creo que allí incluso a nivel estético,
la opción tal vez es la de evitar la saturación de lo visual, ¿no? Porque de esa manera se mantiene, yo diría, un equilibrio bastante bien logrado entre la palabra y la imagen. Entonces, esto que también daría para un análisis más extenso, solamente lo voy a dejar allí mencionado, tanto como, o sea, para que se vea el hilo comunicante con el libro anterior, pero para que se vea también cómo un mismo elemento puede ser trabajado de manera distinta, ¿no? Y puede adquirir un valor diferente, lo cual muestra un trabajo inteligente de los recursos que Melissa tiene y también la posibilidad de resemantizar sus propios recursos. Es decir, ella no se está repitiendo. Lo que quiero decir es eso, ¿no? Si no lo dije claro, es eso. Ella no se está repitiendo. Cuando vean la batalla de la vuelta de obligado y vean este libro, digan, ah, esta chica se está repitiendo. Se está repitiendo porque seguramente le falló la imaginación. No se trata de eso, no. Ella no se está repitiendo, ¿no? Tal vez los que estamos repitiendo la lectura, si es que no nos damos cuenta, somos nosotros, ¿no? Pero ella no se está repitiendo. Ella está tomando un elemento que había trabajado antes y aquí le está dando un sentido distinto, ¿no? Entonces, o tal vez semejante, pero con una amplitud, vamos a decir, de sentido diferente y en aras de un equilibrio que este texto requiere, ¿no? Del equilibrio que este proyecto estético requiere. Les había hablado de la ambigüedad, de la tensión que atraviesa este libro, y es una tensión que se expresa a distintos niveles, y creo yo que tal vez el punto, o digamos, el elemento donde esta tensión se expresa de una manera más álgida y más intensa es cuando nos referimos a la voz del sujeto poético, ¿no? La voz poética es una voz poética que transita, yo diría, transita por los extremos, ¿no? Va de un lado a otro, transita las antípodas, es un sujeto poético, yo no diría escindido, ¿no? Porque eso es algo muy o fracturado, vamos, eso es un lugar común. No todos los sujetos poéticos, tampoco que transitan de un extremo al otro, son sujetos escindidos, fracturados, vacíos, o el sujeto lacaniano, no. Tampoco podemos caer en ese tópico. Creo que en el caso de este sujeto poético, es un sujeto poético que más bien transita de un lado a otro porque está tomado por una suerte de indeterminación y podríamos decir incluso casi por una indeterminación cercana a la esquizofrenia, ¿no? Lo cual nuevamente nos acerca al tópico de lo patológico que está muy presente en este libro. Y voy a, para esto, citar algunos ejemplos de esta ambivalencia, ¿no? De esta indeterminación, de este movimiento permanente del sujeto poético, que no creo que sea, en mi opinión, ¿no? Las marcas textuales al menos no me dicen que sea un sujeto fracturado, etcétera, vaciado. No, es un sujeto poético en constante movimiento, en constante evolución, en cambio permanente, ¿no? Que es algo diferente. Por ejemplo, nos dice un yo que no quiere existir, ¿no? Otra referencia a las ambivalencias, ¿no? Cuando enuncia, los nacimientos retornan a la muerte, ¿no? Y dice, y yo estoy luchando sin razón ni pruebas por si puedo entrar en el cristal, ¿no? Luchando sin razón y sin pruebas. O sea, el sinsentido, ¿no? Vivo encerrada en una tráquea. En fin, es la voz poética que hace referencia, por ejemplo, a su estado duodecimal, que podríamos interpretar tal vez como una preadolescencia. Esta voz poética que en algún momento declara, ya crecí, ¿no? He crecido, ya crecí, ¿no? Y que luego en algún momento nos dice, voy a terminar mi plato, ¿no? Voy a mostrarte mi plato vacío y mi palabra, ¿no? Esta voz poética que dice, soy la niña, ¿no? Que habla de la orfandad, que pide, espérame, pero que también dice que espera ella, ¿no? Es, espérame tú, instala el dialogismo, pero al mismo tiempo ella también está en actitud de espera. Esta voz que no sabemos si es una niña que dejó de ser o una adulta que no
deja de ser una niña. En fin, estas ambigüedades constantes, estos pasos de un estado al otro, no son propios de un sujeto, yo diría, escindido, fracturado, vacío. No, no, son propios de un espíritu en movimiento, ¿no? De un sujeto que transita, que se retuerce, que cambia, se metamorfosea y probablemente no se encuentra, ¿no? Porque busca lo que tal vez sabe que nunca hallará. Y justamente este tema, el tema de lo imposible, del encuentro frustrado, nos abre a otra dimensión del poema. Nosotros, del poemario en general, nosotros, si hacemos digamos, una lectura circular, ¿no?, del verso con que se inaugura este poemario y el poema final, ¿no?, el poema final en el que yo creo el libro alcanza su momento más intenso, ¿no? Yo creo que el libro tiene un cierre altamente intenso. Yo diría que tal vez es aquí donde se concentra la mayor emotividad, ¿no? Es decir, esta visceralidad de la palabra poética de Melissa, yo creo que se encuentra aquí en el cierre, ¿no? Es un cierre bastante, yo diría, no lo sé, decir incluso intenso me quedo corta al decir intenso, ¿no? Es un cierre, yo diría, bastante, con bastante piel, con bastante sensibilidad, bastante, yo diría, incluso cargado de organicidad, ¿no? Este cierre no es el cierre como decía Patricia, no es un happy end, no es un final feliz. Este es un cierre desconcertante, ¿no? Es más bien casi la declaración de una imposibilidad, ¿no? Y si lo leemos, decía yo, hacemos una lectura circular con el primer verso, podríamos decir justamente que hay algo que escapa, ¿no? Que hay algo que escapa a este proyecto poético. Y aquello que escapa es aquello que no acontece, es aquello que es imposible. De esa manera, el poemario está conformado, ¿no?, por lo menos dos dimensiones. Lo que dice aquí, lo que se expresa, lo que se explicita, y por aquello que no ocurrirá jamás, por aquello que se espera y que se ha perdido para siempre. Recuerdo una carta en la que Wittgenstein le explicaba a su editor, von Ficker, de qué se trataba el Tractatus. Wittgenstein le decía: el Tractatus está conformado por lo que está escrito, pero también por lo que no he dicho allí, ¿no? Este mismo giro creo que es válido para explicar este libro. Hay algo que finalmente no se dice, y eso también es parte de esta poesía. Y esto también es parte de este proyecto, ¿no? Como pueden ver, un proyecto que traspasa, ¿no?, las formas canónicas de escribir poesía, y que traspasa, yo creo, las fronteras mismas de una idea de la poesía y nos enfrenta a lo poético, tal como lo entendemos ahora, y a la estética también de lo no dicho, ¿no? Entonces, lo cual abre toda una dimensión intensa y de un sesgo altamente filosófico. Con esto termino. Creo que el poemario, no exagero si da para muchísimo más, si digo que da para muchísimo más, y creo que es un proyecto hermoso por todo lo que tiene, por el detalle, por la minuciosidad, por la inteligencia en el uso de los recursos, por el planteamiento serio que tiene. Y es también, vamos, hay que ser honestos con los lectores, es un poemario difícil, exigente, pero, y esto no lo digo para desanimar a los lectores, no, al contrario, yo creo que
un lector de poesía debería más bien sentirse estimulado por un texto como este, y aunque sí que es difícil tenerlo a la primera, creo que la sola experiencia de la belleza que contiene vale ampliamente la pena, ¿no? Y yo también te deseo, Melissa, los mejores de los éxitos con este libro, que estoy segura tiene que dar que hablar en la poesía peruana. Eso tiene que ser así. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Comparto plenamente tu apreciación de que hay mucho en el libro de lo que no está dicho, ¿no? Y que no se puede decir, yo diría, ¿no? Algo impronunciable, que está velado. Y creo que la poesía es precisamente eso, ¿no? Un intento de recuperar cosas imposibles, perdidas para siempre, ¿no? Y traerlas, convocarlas con urgencia. Y creo que Melissa hace eso, ¿no? Y por eso es que la aparente dificultad del libro es que requiere de que nosotros cambiemos el chip, ¿no? De intentar encontrar una poesía que nos cuente algo ¿no? Con un trayecto de inicio, medio, nudo y fin, ¿no? Que en realidad hay una especie de carcasa. De hecho, ya al solo hecho de presentarlo como un fairy tale final, un fairy tale frustrado, buscado, hay una especie de intento ahí, pero nos demuestra el mismo libro de que ese es un intento fallido, ¿no? Que lamentablemente la historia no está ordenada así, no puede estar ordenada así, lo ha demostrado con las alusiones a las guerras, ¿no? O sea, nuestro bonito sistema filosófico, lingüístico que hemos planeado, artístico, y la misma poesía no nos lleva a ningún lugar, digamos, sagrado, ¿no? No hay una estructura que debamos preservar, ¿no? Todo esto nos demuestra el libro, ¿no? Con sus dislocaciones, ¿no? Con las continuas dislocaciones, con la inestabilidad del sujeto poético que tú mencionas, ¿no? Y bueno, ¿y quién mejor que Melissa misma para decirnos verdaderamente es apabullante, ¿no? La cantidad de cosas que se pueden decir sobre este libro, pero yo creo que empecemos por lo más sencillo, ¿no? Yo quería preguntarte algo, Melissa, antes que des tus saludos, ¿no? Una cosita. Lo de la mirada de las 1000 yardas, ¿no? Como, no te lo quise preguntar en persona para que mantener yo mi idea de que tal vez puede ser equivocada, ¿no? La idea de dónde viene eso de la mirada de las 1000 yardas, ¿no? Rosa probablemente tenga su lectura y Patricia también. Yo recuerdo mucho la película Full Metal Jacket de Kubrick, y por eso no te lo quise preguntar, lo pregunto ahora. Recuerdo que La ellos mayoría de cosas que claro. me pregunten no tienen que ver con el cine porque soy muy mala para eso, lo siento. Pero vas a ver, entonces mejor todavía si mi alusión viene por ahí, porque finalmente es una alusión compartida de varias, ¿no? Que no solo se te ocurrió a ti, sino a varias personas, y eso es bueno, ¿no? Viene así, en esta película hay una parte donde están hablando los reclutas novatos y hay unos reclutas más antiguos, ¿no? Que son los que se quieren hacer los deshumanizados, ¿no? Los machos, los fuertes, ¿no? Y ellos comienzan a decir a los que no han estado en combate verdaderamente, que no han visto la mierda que es el combate, y ellos dicen, y ustedes no tienen la mirada de las 1000 yardas, ¿no? Solo el que ha estado en la fregada, así lo traducen, en la fregada, in the shit le dicen, tiene la mirada de las 1000 yardas, que es una mirada para ver más allá de lo evidente, ¿no? No sé si algo de eso hay con esto de las 1000 yardas, o sea, el que puede ver porque ha visto cosas horribles, ha visto cosas terribles, tiene esta mirada, ¿no es cierto? Demasiado lúcida puede ser, demasiado pesimista puede ser. Cuéntanos un poco si hay algo de esto en el título. Si hay una cuestión pesimista. No, digamos, si esta mirada de las 1000 yardas es una mirada de quien se ha enfrentado al terror del mundo y su mirada ha cambiado para siempre, ¿no? Si hay algo de este sentido. Sí, creo que hay un no volver, ¿no? La imposibilidad de regresar a algo que ya no se sabe qué es, o probablemente pues la pérdida de la inocencia puede ser. Es que no sé si inocencia, pero digamos que había una cajita de cristal que ya no hay. Y bueno, y luego también lo pensé por el lado de lo patológico, ¿no?
la mirada de las mil yardas es el estrés postraumático mayormente que tienen los soldados. Pero también lo puede tener una persona ante un evento traumático o que le rebasa. Y el título jugué, pues porque Anastasia, bueno, sabemos, ¿no? Es muy de cuento, muy de fantasía y todo, y podría ser la mirada de las mil yardas, no solo el elemento, esto que defina este estrés postraumático, sino también jugar con estos títulos de los fairy tale, ¿no? Anastasia va de la mano con la mirada de las mil yardas, de alguien, de todo el mundo, de todos los soldados, carga la muerte, carga a todos, pues jugué mucho con esta polivalencia. Y Sí, sí, recuerdo que lo del título era una gran duda, pero al final plenamente acertado, ¿no? Plenamente sí. acertado. Bueno, Melissa, entonces yo quería que nos cuentes un poco más sobre el libro, ¿no? Para quien no todavía no ha tenido la suerte de escucharte, ¿cuánto tiempo ha tenido este proyecto, ¿no? Este proyecto, así como la batalla de la Vuelta Obligados tuvo como 10 años, ¿no es cierto? Buscando editor, buscando sus cauces para ser publicado. ¿Cómo fue en el caso de Anastasia? Creo que un poco menos, ¿no? Un poco menos de tiempo. No, a ver, quiero ir un poquito por orden. Primero, bueno, cosas personales muy generales voy a intentar. Este libro pues fue escrito para mi tío Manuel Navarro y en realidad lo construí para él. Es como un homenaje, un velorio, un todo para mí. Entonces, porque él fue mi padre, mi figura paterna, y pues este libro tiene muchos elementos de las cosas que era él, que yo siento, por eso puse por darme la mitad de lo que soy, porque siento que esta mitad, eh, sí, lo digo yo, lo fusioné con mi formación literaria, artística, pero son muchas voces y especialmente en este caso es una voz suya. Y bueno, entonces, pues le he dedicado el libro, pero también quiero dedicarle esta presentación. Y no solo a él, sino quiero dedicarle esta presentación a cualquier persona que en algún momento haya tenido una enfermedad y haya sido reducida a una enfermedad. Me explico, tener la mirada de las mil yardas o reducir a alguien a cualquier tipo de enfermedad psicológica, psiquiátrica o biológica, me parece que es lo que hace un sistema actual, ¿no? Que es dejar de contemplarnos como humanos y ponernos un rótulo de eres tal y a partir de eso te defino. Este libro tuvo la intención de romper eso, ¿no? De que podemos ser muchas cosas a la vez, incluso de la imposibilidad de llegar a concretar un final feliz, como dijo Rosa. Y bueno, como dijo Patti, le quiero agradecer, les quiero, a Patti y a Rosa por sus sus lecturas tan acertadas. Siento que Patti me leyó el corazón y Rosa me leyó la mente y me siento un poco, eh, me siento agradecida, pero también tengo las emociones a flor de piel, así que voy a intentar encaminar un poco lo que quiero decir. Bueno, el libro inició más o menos como a mis 20 por ahí, eh, con la intención de darle pues este velorio que yo quería a el que fue mi padre, ¿no? Porque él me crió junto con otras personas, pero digamos que él fue mi figura paterna. Y surgió de esto, y bueno, yo estaba haciendo la batalla, pero quería hablar de otras cosas y concretarlas, cosa que no pude hacer en la batalla. O yo sentía que lo estaba haciendo, pero quizá desde un plano de experimentación. Todavía sentía un poco de miedo porque mi contexto no era, creo, el adecuado, porque quería mezclar, no tenía una idea romántica de la poesía, no la tengo hasta ahora,
no tenía una versión a lo académico, pero tampoco tenía una pelea con el lugar de donde yo venía, que es, pues, gente, pues, mi tío era una persona muy leída, me hablaba mucho de historia, de hecho, la guerra y todo eso viene de él, pero no era una persona académica. Entonces, para mí estas cosas no tenían por qué entrar en dicotomías o en pugnas. Y es lo que intenté hacer en este libro, ¿no? Eh, a ver, entonces, básicamente, esta intención que tuve de crear Anastasia cuando todavía no tenía un nombre porque le llamaba libro anatómico, eh, era hablar de muchos aspectos, pero ya con una seguridad que no sentía en la batalla, no porque en la batalla no crea que ha sido un libro trabajado, sino porque era adolescente. Luego ya estaba un poco más grande y es como que ya me daba igual el ambiente si me decían que lo que estaba haciendo está mal o que esto no es poesía o que por qué hago estos dibujos o todo esto, ¿no? Porque, bueno, eh, digamos que la ciudad no me permitía tener toda esta amplitud que sí se puede desarrollar en otros ámbitos. Eh, entonces creo que el hecho de confluir con muchos temas y de que no entren en pugna, como bien lo mencionaba Rosa, que, que tampoco quería hacer vanguardia, nunca quise hacer vanguardia, me gusta mucho lo académico, me gusta la traducción literaria, por algo es literatura, pero yo vengo de una cultura pop donde, pues, por algo también puse estos epígrafes de Blaze of Glory. De hecho, el último poema, y esto suena que no es antiacadémico, porque yo me siento de bisagra entre todo y me gusta todo y ya está. O sea, creo que la libertad que me tomé en hacer este libro y los años, porque me tomaron 13 años y cuento hasta ahora, me tomó 13 años acabar este libro, es que no me importaba el presente. No quería ganar un concurso, no quería estar en los círculos literarios, no quería nada, solo quería hacer este libro y punto. Solo disfrutaba la literatura, disfrutaba dibujar mis proyectos, quería explorar muchas cosas. Eh, en ese tiempo vivía con mis sobrinos y escuchaba mucho cómo ellos hablaban. Luego yo, pues mi tío era como muy de hablar de política, de la guerra de Vietnam, de la Segunda Guerra Mundial, de todas estas cosas que él estaba muy imbuido por la cultura norteamericana. Entonces yo amaba la cultura norteamericana en este sentido, especialmente las partes pop. Luego pues fui buscando mi camino y pues digamos que nunca lo tomé como, no, sabes, ahora empiezo y me meto a un ámbito académico y esto lo desecho. Y ahí es que hubo el choque porque siento que hay mucha estructura, mucha creación de dicotomías y para mí es como, de repente soy, uh, no sé, no es un afán de querer abarcarlo todo, sino que si me gusta algo, simplemente voy a decir que me gusta y lo voy a trabajar. Y no me encontré con un ambiente así. Entonces era imposible, de hecho le dije a mucha gente de estos círculos académicos que me gustaba Bon Jovi, que me parecía un genio, y hasta ahora me sigue pareciendo un genio. Luego conocí pues amigos músicos que tienen las herramientas para decir lo que yo no en este aspecto de por qué este disco lo ha escrito un genio, el disco Blaze of Glory. Que hay mucho diálogo con esto, ¿no? Hay una parte donde dice que el juicio en Santa Fe es tal cual como lo escribió él. Entonces, y el último poema, de hecho, que es algo, bueno, es una anécdota simplemente, pero cuando John escribió Blaze of Glory, la canción, no todo el álbum, tomó una servilleta y la escribió en 20 minutos cuando estaban haciendo esa película. Y en un afán de hacer un intento medio groupie, el último poema lo escribí en 20 y algo minutos por ahí. Entonces, y no tengo reparo de decirlo porque así como
tengo mucha influencia, por ejemplo, de lo barroco, me encanta lo intenso, la literatura, especialmente de los poetas místicos. Tengo mucha influencia de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz, de todos ellos, de la literatura norteamericana. McCarthy hizo una tesis sobre Carver, todo lo que tiene que ver con el realismo sucio me interesa muchísimo, pero a la vez es que me da igual, no tengo ningún problema de decir que me encanta John Bon Jovi, o sea, y creo que se me hizo muy difícil, y creo que por eso tomó tantos años hacer este libro, conjugar lo simple en un buen sentido, porque para mí lo simple es hermoso, lo que me enseñó mi tío, la cultura pop, la historia, las guerras, las cuestiones orales, que bueno, ¿no? La tuve mayormente de Norteamérica, o de este influjo que tenía mi tío mucho, y fusionarlo con lo académico y con la tradición literaria y todo ello, pues no tuve ningún reparo de hacerlo, pero sí me costó mucho, muchísimo. Por eso creo que me tomé muchos años, porque no es tan fácil tomar lo personal, lo simple y lo académico, y que no se haga pues una ensalada, ¿no? Sino intenté darles esto, ¿no? Y sobre todo pues intenté en este homenaje al libro pues darle todo lo que tenía a mi tío. Y pues no sé si lo logré, pero lo intenté. Y pues dentro de la parte que Rosa decía, ¿no? Nunca he intentado hacer vanguardia, estoy totalmente de acuerdo. Simplemente quería hacer algo, y ahí entra, creo, no sé si dividirlo, pero bueno, voy a decir que está una parte de letras, pero otra parte lo tengo mucho más de arte y diseño. Entonces, yo cuando armé este libro, lo armé como un proyecto. Eh, eh, y a partir de ese proyecto empecé a construir. Cada cosa tiene una razón. Muy bien lo dijo Rosa, la cubierta es surrealismo pop, y creo que lo que intenté internamente también es desarrollar esto, ¿no? La estética del lowbrow, que para mí es que no tiene que estar peleado con, creo que encontré el movimiento que fusionaba esta cuestión, ¿no? El mundo afuera, sucio, con guerras, hipocresía, reduccionismo, reducirnos a una enfermedad, reducirnos al cuerpo. Aquí está lo de los dibujos, ¿no? Si puse los dibujos grandes y puse partes anatómicas, es porque quise llevarlo al obsceno, hasta sacarlo de escena. ¿Quieres un cuerpo? Aquí tienes un cuerpo. Porque eso es lo que termina haciendo, ¿no? Pues el capitalismo y la medicina. Yo amo la medicina, pero la medicina, cuando se sujeta al negocio, ¿no? Es como, tienes esto, opera, tienes esto, tal cosa, y a partir de ahí definen al ser humano como si solo fueran eso. E intenté hacer una lucha en contra de este reduccionismo, ¿no? Y que puede a la vez convivir con una esperanza de algo que nunca va a pasar, pero con una esperanza, quizá la esperanza sea el recuerdo, o quizá esa imposibilidad pues sea girar en esto, ¿no? Del recuerdo, de la memoria, de lo que te queda. Y entonces, pues las dos lecturas fueron súper acertadas, porque también hay una cuestión de orfandad. Y no solo tiene que ver con una cuestión de orfandad de perder al padre, sino tiene que ver con una cuestión de orfandad de que no creo que quise darle voz a todos los niños o niñas o personas o adolescentes o incluso adultos que se sientan en orfandad en un mundo así.
en un mundo donde pues hace unos meses acabamos de salir de la guerra, ¿no? En un mundo de inflación y que no sabes qué va a pasar. Entonces, si bien yo me inspiré de la guerra de Vietnam y la guerra de Irak, especialmente, pues puede ser cualquier guerra, puede ser cualquier mundo y no hay salida. De hecho, hay un verso que puse, ¿no? Y, eh, y como que, y no hay continente donde escapar, ¿no? O sea, otro continente tampoco se le escape. Porque quise mostrar a un mundo, ¿no? Y a la imposibilidad de regresar, no sé si a un mundo paralelo, no sé si a una fantasía, que para empezar no veo la fantasía como algo malo, es más, todo lo contrario, veo la fantasía como un mundo seguro y un mundo que se merece, que se merecen todos los niños e incluso la gente adulta. Eh, el último, la parte de fábula, de hecho, el diagrama es un informe de medicina, es un informe de una enfermedad y jugué con eso, ¿no? Pero la humanicé, intenté humanizarla, que es un poco lo que denuncio, ¿no? Este reduccionismo, este decir, tú tienes tal cosa y a partir de eso te defines, ¿no? Y también no contemplar el contexto, que es algo que lo he hablado mucho en estos meses, eh, de centrarse en el yo, y ahí tiene que ver este cuestionar a la psicología, especialmente a la psicología conductista, ¿no? Y en algunos momentos también a los cognitivos, y lastimosamente es la psicología que está más implantada en los servicios públicos en Perú. Y es algo que me interesa en el ámbito de la práctica cuando hacía terapia, pero es algo que también me interesa desde la escritura, ¿no? Que es echarle la culpa al ser humano de lo que le está pasando, que debe cambiar, que debe respirar, que debe leer tal cosa o que debe ponerse de tal modo, y no contemplar que hay un contexto hostil y que pues se debería sacar a las personas de ese contexto hostil, ¿no? No echarle la culpa y centrarse en el yo. Entonces, ese era un poco el trabajo que quería desde el lado de, de estas críticas que hago a la psicología, que otra vez, no, me encanta la psicología, la medicina, pero son estos sistemas de control, es muy Foucaultiano, ¿no? Esta biopolítica del cuerpo, ¿no? Ya, de fragmentar el cuerpo y tal, como cuando los políticos después de la guerra de Vietnam, porque esto me contaba mi tío, pues metían en una bolsa negra a un soldado y se lo ponían afuera de la puerta a los padres, ¿no? Y ahí está el cuerpo, ahora quédate tranquilo. Pero ¿de dónde está la humanidad, no? Trabajé mucho con esta cuestión, entonces, y también con esta, con esta cosificación del cuerpo, ¿no? Y echarle la culpa al yo, que tiene que ver con la psicología y la medicina. Por ejemplo, ¿no? No te deprimas porque te vas a malograr el estómago, no te deprimas porque te vas a hacer daño, pero vamos, y no contemplar pues un todo, ¿no? De las causas, cuál es la causa, ¿no? Y no las consecuencias, ¿no? Y romantizar, pues, no sé, romantizar Oriente, romantizar Latinoamérica, ¿no? Con estas cuestiones bueno, vamos a hacer yoga o cosas así, y no centrarse en la humanidad y lo que le está pasando a ese humano, ¿no? Sino solo ponerle un rótulo, reducirlo a eso y pues lavarse las manos. Es un poco lo que quise trabajar en el libro y estoy intentando pues, decirlo de manera como así. Y el lowbrow me dio mucho de eso, ¿no? Muchos elementos para, para desarrollar este corpus. Y tiene que ver con el hecho de que si bien hay una ingenuidad, hay una cuestión, hay una cuestión de fantasía y todo ello, del otro lado está lo grotesco. Pero no sé, por lo menos desde la concepción y desde lo que yo quise desarrollar,
lo grotesco no toma a esta niña, es esta niña que está observando el mundo, y puede ser cualquier niña, o puede ser cualquier niño, o cualquier adulto que está observando un mundo hostil, ¿no? Y que le toca convivir en ese mundo porque no hay de otro, porque no hay otro mundo, y no hay otro país, ni hay otro continente, ni otro idioma en el que igual no pase eso, que es algo que a veces desde nuestra posición, bueno, no sé, por lo menos es algo que he experimentado mucho estando fuera, ¿no? Que, que tendemos a hacer un monodiscurso, ¿no? Que solo en Perú pasan cosas y luego cuando vas a otros lados y aprendes otros idiomas te das cuenta que pasa lo mismo, pero con un contexto mucho más, eh, que tiene mucho más excedente que el peruano, ¿no? Pero en realidad dices, entonces, que no hay escapatoria, ¿no? Lo puede pasar cualquier niño del mundo, de primer mundo o de Latinoamérica o de donde sea. Y, y bueno, entonces, pues eso es lo que trabajé y creo que antes lo veía como, ¿por qué me tomé tantos años en hacer este libro? Pero ahora lo veo como tomó lo que tenía que ser, porque antes no tenía las herramientas del diseño, o sea, siempre pensé en este libro no desde un punto de vista romántico, lo pensé desde un punto de vista muy estructural, que eso no quiere decir que no tenga pues una carga emocional, hay mucho de eso, pero eh, lo pensé como un proyecto, y un proyecto que tiene que funcionar pero que a la vez tiene que dar ideología, que es lo que yo concibo que es el diseño. Y es lo que quiero mencionar, ¿no? Porque creo que se trivializa mucho y la parte del diseño, ¿no? La parte de la cubierta, la parte pues, incluso de los dibujos, pero hay una intención ahí, es que como dijo Rosa, es que desde la cubierta ya se está hablando, desde la cubierta ya se está dando significado, que puedo citar teóricos que ya lo dicen, Lotman y otros más que hablan de esta cuestión, ¿no? Entonces, quiero precisar que el diseño, que sin el diseño no hubiera podido hacer este libro, o sea, si no tendría esta formación y no hubiera detrás gente que también haya jugado conmigo en esto. Nada está gratuitamente o porque quise romper algo desde el lenguaje hasta la imagen. Eh, tuve que leer mucho sobre el lowbrow, me descargué una tesis doctoral y todo eso, o sea, estuve muchos meses armando la composición, ha sido algo que ha tomado mucho tiempo y lo digo sin una carga de jactancia, sino porque, porque necesitaba más herramientas para decir, para dar esta suerte de propuesta total que le quise dar a mi padre. Entonces, sentía que no me bastaba con la literatura ni con el lenguaje, pero no en este afán de tengo que romperlo o tengo que, ay no, que la literatura, no, sino era como, pues si hay algo más, pues lo tomo. Y dentro de lo que yo pueda ser buena, ¿no? Entonces, pues cada cosa tomó tiempo componer, investigar. La terminología médica no es para, vamos a darle una prioridad a la forma, los diagramas, los dibujos, las flechas. No tenía intención de nada de eso y agradezco mucho que Rosa diga que no tengo que ver con Oquendo Damat, porque por favor, no tengo nada que ver. Cuando hice este libro tampoco lo tomé y no lo digo con un ego, sino que no tuve esa referencia. De hecho, podría decir que he soñado con Matt Raiden, que puedo tener desde ahí, que tengo de muchos dibujantes de medicina. Puedo citar libros de medicina, puedo hablar de los místicos, puedo hablar de la literatura norteamericana, del realismo sucio, del minimalismo, de todo, y puedo decir de todo sin tener que ocultarlo, que me ha influenciado, incluso un poco hasta la religión, eh,
por influencia un poco de mi tía, pero no he tenido mucha influencia de la vanguardia, porque no quería trabajar desde ahí. Yo supongo que lo que puede emparentarme con la vanguardia es lo que se dice, que algunos dicen que el diseño en realidad empezó en el siglo XX, la era de la industrialización, después de la Segunda Guerra Mundial. Y más o menos por ahí pues se juntaría con las influencias que tuve de Carver, McCarthy, la literatura norteamericana y todo ello, ¿no? Puede que sea por ahí. Luego el low pro también, que se emparenta con la cultura pop, que es lo que he tenido desde niña, este tipo de influencia, pero luego estudié la vanguardia, pero no es lo que quise hacer, con el respeto a la gente que quiera hacer esto, pero yo no, porque lo admiro, leo poesía de vanguardia y todo, pero no es lo que quise hacer. De hecho, también la cubierta, quise que sea realista, entre comillas, porque también venía de una historia de trabajar en la tesis de maestría a Carver y a Hopper. Y entonces pues la gente, pero es realista, ¿por qué trabajas realistas? Y entonces es como, yo me ponía a pensar qué pasa, para empezar, no, habría que definir y marcar qué es el realismo en sí, o porque tiene esta carga de que lo abstracto o está por encima, y el lowbrow surgió a partir de eso, ¿no? De que, pues, en ese tiempo, en la década de los 50, 60, pues, si alguien no hacía abstracción, decían, no, entonces tú no eres artista, tú eres ilustrador, porque todos estaban con el expresionismo abstracto. Y entonces vamos, estas dicotomías, ¿no? Y, y que el realismo, que habría que definir qué es realismo en sí, ¿no? Por ejemplo, en los temas que me interesan. ¿Hopper es realista? ¿Qué es realista? Es que a mí me parece que, y tengo mucha influencia de Hopper y Carver en este sentido, y por esto también la cubierta, de que hay una propuesta de humanidad, de un mirar al humano, de un regresar a esta humanidad, y Carver lo hace con el diseño, lo hace con que el diseño dice, bueno, ¿qué haces? Una taza, un plato y tal, y no, es el diseño relacionado con el humano, es la cosa relacionada con el humano y el humano relacionado con la cosa, y a partir de esto se crea pues historia, ideología, tiempos contemporáneos. Muchos teóricos del diseño dicen que el diseño es lo que ha generado al hombre contemporáneo. Entonces, esta visión ortodoxa de decir, no, bueno, ¿el diseño qué es? Algo que te soluciona problemas y que debe funcionar. Pues bueno, ¿no? Genial, ¿no? Si en algún momento lo leí de alguna editora allá en Perú, y yo digo, pues esta visión objetivista yo creo que pues por lo menos yo no la comparto, porque cada cosa en este libro, si no fuera, obviamente está lo literario, la poesía y todo eso, pero si no fuera por el diseño no lo hubiera podido lograr, lo hubiera logrado de otro modo. Y bueno, entonces creo que lo que busqué es una convivencia de muchos elementos que pudieran llevarme a lo que quería decir, sin afán de que uno esté por encima de otro, sin dicotomías. De repente esto es un imposible, como el mismo contenido del libro. Ya es un imposible, de que no se puede regresar a la niñez o a los fairy tales, o de repente ni siquiera existieron como lo contemplaba en algún momento esta niña, o probablemente sí sabía la realidad y pues prefería vivir en esta cajita de cristal, ¿no? Entonces, pues de repente también fue imposible llegar a una cuestión total, de que todos los elementos que tomé vivieran en comunidad, pero es un poco este sueño imposible que tengo como autora, ¿no? De ya parar con estas cosas de, no, que no haces esto, entonces, pues no. Y lastimosamente, pues está muy ligada
con una sociedad que me tocó vivir, no sé cómo estará ahora, pero que me tocó vivir muy conservadora, ¿no? Por decirlo en bonito. Y, y pues que no contempla que pongas otros elementos, y cuando pones otros elementos, estás haciendo vanguardia. Y no, simplemente estás viviendo y estás contemplando todo lo que te interesa y tomándolo pues para tu ejercicio creativo, para tu arte. Y de repente lo que voy a decir, no sé cómo puede sonar, pero tampoco veo este libro como un libro de poemas, por eso solo ponía libro ilustrado, no porque crea, yo amo la poesía, me dedico a esto por sobre todo, pero no sé si decirle libro de poesía sea, por eso jugué también con esta parte de fábula, ¿no? Y los cuentos. Es que en realidad no sé qué es exactamente porque quise que sea así, que no tuviera un marco, porque el contexto en que me tocó desenvolverme estaba lleno de marcos y, y no quiero ponerle, o bueno, la intención no fue, se puede definir como un libro de poema, como poesía visual, que también siento que es como poesía visual, es como el adjetivo, como si lo visual fuera un elemento que sirve para la poesía. Y para mí no es así. La poesía también puede servir para lo visual, la poesía también puede servir para el arte, da igual. Eh, Creo que esto va emparentado mucho con a quién le dedico el libro, que ya lo digo un poco como anécdota, pero pues en mi casa podíamos hablar de todo y yo podía hacer todo. De hecho, mi tío me decía eso, que yo podía hacer todo, llorar, gritar, esto, tal, tal. Y lo digo porque esto se conecta con lo que quise también demostrar en el libro, ¿no? De esta libertad de hablar y tomar cualquier herramienta sin necesidad de porque quiero romper algo o porque quiero que el lenguaje, porque el lenguaje no me basta. No, es que me basta, no es que no me baste, sino es que está bien todo. Y no somos, y esto va en contra del reduccionismo, ¿no? De la psicología y de la medicina como negocio, ¿no? No somos un rótulo o un nombre de algo, sino somos muchas cosas a la vez en distintos momentos, ¿no? También hay partes donde pues menciono botas, vaqueros, o jeans, ¿no? Vaqueros, chaqueta, mucho de esto, y esto es pues, por mi carrera de moda, y que es algo bueno, que intento defender y que también se puede construir discurso desde ahí, también se puede construir un lenguaje sin que esté peleado con lo otro. Es más, es todo lo contrario, lo tomaron, eh, hay, hay muchas colecciones que se han inspirado, creo que ya lo había hablado antes, en literatura, que han ido de la mano con las artes, eh, no sé, es que con la historia. Hay un proceso de investigación de meses, lo estoy viviendo en este tiempo, para crear un vestido o una colección. Entonces, igual cuando tienes que hacer, no sé, unos tazones, un mueble, Carver lo desarrolla muy bien. Yo creo que él es como el precursor del diseño contemporáneo, desde la literatura. Él lo desarrolla totalmente. Si le quitamos los objetos a los cuentos de Carver, el diseño, no sé qué habría, porque el humano se relaciona con eso. Entonces vivimos el mundo está lleno de eso y no lo contemplamos porque de repente lo tenemos ahí. Eh, y también esa era un poco mi defensa, ¿no? Que no contemplamos a los humanos porque los tenemos ahí, pero pueden ya no estar. Y puede ser, pues, un final incompleto como este libro. No sé si me extendí, pero ya está. No, muy súper interesante. Yo estaba hechizado con tus palabras, porque finalmente hemos visto que este libro, antes de ser algo que quiera descolocar, desestabilizar, destruir todo, al contrario, con lo que me dices,
trata de integrar cosas, ¿no? Trata de juntar cosas, trata de, como dijiste, dar voces, ¿no? A estos niños y niñas que han perdido algo para siempre, irremediablemente, y darles decirles que pueden vivir en otro lugar que no sea no hay escape en ningún continente, ¿no? Algo así, y yo creo que me quedo mucho con esta idea, ¿no? Antes de pensar en un libro, como nosotros con Melissa bromeamos sobre esto, ¿no? O sea, que el libro como es difícil, ¿no? De entender, que da miedo, ¿no? Que queremos ahuyentar lectores, pero este es un chascarrillo nomás, ¿no? Entre nosotros. Finalmente todos queremos que nos lean, ¿no? Otra cosa es que la concepción del libro no está planteada, ¿no? Para tratar de encajar, ¿no es cierto? En parámetros, en paradigmas. Justamente todo lo contrario, ¿no es cierto, Melissa? Sí, en realidad es que no pienso, creo que es porque no vivía en el presente, creo que todavía me cuesta. No pensaba en encajar en un círculo literario, en ganarme un premio, ni nada, no estaba pensando en nada, solo quería hacer este libro y punto. Entonces creo que me hizo perder muchas oportunidades, muchas cosas, gente, supongo, ¿no? Me perdí de conocer mucha gente porque pues mucha gente no le cuadraba esto, pero creo que lo que gané es algo sincero, porque era lo que quería hacer. Y no estuve tan plagada de que lo he escuchado, ¿no? Que la poesía lo puede todo, que lo hace todo, que yo vivo por la poesía, y luego no sé qué, y yo particularmente no, vivo por muchas cosas, y entre ellas es por la poesía, pero también por el diseño, por el arte y todo, y lo veo como un trabajo. Sí. Y un trabajo que tengo la intención y hubo la intención de crear comunidad, ¿no? De no poner jerarquías, de que puedas encontrarte con todo lo que quieras. Creo que eso es un poco lo, lo que me enseñaron de niña de qué es la libertad, ¿no? Que puedas tomar lo que quieras en el momento que quieras, ¿no? Sin hacer daño a nadie, pero pues cuando quieres leer literatura, lees literatura. Cuando quieres escuchar a John Bon Jovi, pues escuchas a John Bon Jovi, ¿no? Y cuando quieres hablar de la guerra de Vietnam, pues también lo haces, ¿no? Claro. Y luego también eres niña y juegas con Barbies y ya está. Y a eso iba con lo del fairy tale también, porque pues luego me tocó también, y por eso lo resalté más, escuchar, no, que debemos borrar todo eso porque genera princesas y gente, mujeres pasivas. Yo no sé, pero pues mi tío me enseñaba a cómo usar un rifle y en paralelo también jugaba con Barbies y nunca me sentí mal por eso. No sé si Sí, por qué delimitar y volver a claro. castrar desde otro lado, ¿no? Generar una secta nueva de rechazo a lo otro. Hay cosas que sí deben cambiar, pero yo no sé si romper los fairy tale, no sé si esté mal que te guste una Barbie o querer ser una princesa y luego pues coger unas botas, un jean y agarrar y pues irte con tu tío en moto a comer algo, no sé, da igual. Sí, creo que Creo que todo reduccionismo es nefasto, ¿no? eso, En eso todo. es, Creo eso que es lo que intenté combatir en este libro. este libro es un canto contra el reduccionismo, ¿no? Bueno, yo creo que nos estamos mandando como casi 2 horas, así que de verdad que yo me encantaría conversar largo sobre el libro, seguir escuchando a Rosa, a Patti. No sé si tienen alguna pregunta más, alguna palabras finales, ¿no? Porque yo sé que es tarde también allá, ¿no? Son ya casi las 12:30, algo así. No quiero abusar más de ustedes. La una casi, pero no estás abusando porque yo también estoy encantada escuchando a Melissa, te digo. Ujú. Estamos abusando en todo caso de nuestros, Sí, de los la espectadores. gente, ¿no? Yo quizá me voy a salir un poco de la literatura, aunque creo que no, porque para mí pues la literatura también puede contribuir en estas cosas, ¿no? Eh, es una de las razones por las que me dediqué a hacer terapia a niños y por las que encontré más felicidad en eso que en dictar literatura desde mi experiencia, ¿no? No digo que todos tengan, porque creo que hay mucho que trabajar en este aspecto, ¿no? No reducir a las personas a una enfermedad o a una parte del cuerpo.
o a esta cuestión conductual, ¿no? Sino contemplaron todo. Eso quería decir. Sí, somos mucho más y somos también lo que no somos, ¿no? Como lo que podemos ser en todo caso, ¿no? Como el libro, Sí. que está lo que está en el libro y lo que no se pudo decir también subyace por ahí, ¿no? Bueno, yo creo que da la hora ya para... ya hemos fijado algunas ideas, ¿no? Muy interesantes sobre el libro que verdaderamente a mí me han iluminado, ¿no? A veces no sabía por dónde agarrar el libro, ya tengo más elementos, porque, claro, yo como editor sigo mostrándolo y todo, y mucha gente me pregunta cosas, ¿no? Sobre el libro, entonces yo me veo a veces sobrepasado y de verdad, Melissa, tu presentación también ha sido magnífica. Hay muchas cosas que no sabía del libro y no quería todavía preguntártelas para no tener mi propia lectura y te agradezco mucho. Bueno, y a quienes nos escuchan, el libro está ya en librerías, el libro ha estado en la FIL Lima y se va a seguir distribuyendo en el Perú. Ojalá que, Melissa, pronto lo vas a presentar en Madrid, ¿no es cierto? Hoy en Granada, esperemos que Sí. sea pronto. Y bueno, como creo que como Patti y como Rosa deseamos que también en algún momento te animes a volver a Lima. Yo sé que tienes una relación, no sé, no sé si tirante, ¿no? De la mirada de las mil yardas. No, mentira, no, sí voy con, a... Lo más con probable es que vaya el próximo año. con los reduccionismos de Lima, ¿no? Mucho reduccionismo ahí, ¿no? Y lo peor de todo es que son reduccionismos que nos ponemos nosotros mismos, ¿no? Ni siquiera es que te lo impongan, ¿no? Pero bueno, creo que de todas maneras sería bueno tenerte por aquí. Sí, claro. Yo sé que tu libro está ganando cada vez más lectores, me lo comentan mucho y bueno, esperemos que con este libro todavía más y quienes han visto la presentación sepan de que es un libro difícil, desafiante, pero no imposible Creo que escuchando el Blaze of Glory pueden entenderlo un poco más. Está más ligero el álbum. Qué buena, qué buena, buen Es una consejo. buena entrada a escuchar a John Bon Jovi en este disco. Genial, buen consejo. Bueno, Melissa, entonces te agradezco un montón de verdad y gracias por haber confiado en Alastor este libro No, tan gracias a complejo, ¿no? ti. Hay que agradecer también a Gabriela, ¿no? Gabriela por el trabajo que Sí, hizo. sí, lo agradecí la vez pasada. Quiero... y esto tiene que ver con la comunidad en contenido y en creación, ¿no? Esto no hubiera sido posible no solo sin el diseño y todo lo que he mencionado, sino también no hubiera sido posible sin gente detrás, obviamente Alastor, ¿no? Pero a Gabriela, mi amigo Luis, de toda la gente que me ha apoyado y que desde las cuestiones prácticas hasta las cuestiones emocionales, porque si cuando ustedes hablaban que decían que lo intenso se queda corto, creo que lo construirlo y el apoyo que he recibido emocional de muchos amigos, luego de esto, ¿no? Soportarme, les agradezco mucho que me hayan soportado, ¿no? Los momentos en que no podía coger el low brow, por ejemplo, porque pues se toma la cultura pop y el romper esto, pero lleva mucho de la escuela clásica del arte, ¿no? Entonces es muy complicado hacer lo viví por semanas y acababa llorando todos los días, soñando con Matt Riding, y dándome cuenta Sí que recuerdo, sí recuerdo sí, eso. sí, 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 que me ponía a llorar por cualquier cosita de la cubierta porque creía que no lo iba a lograr porque es muy complicado hacer un, un arte low-brow y con tan poco tiempo que teníamos. Y esto se lo debo a Gabriela, a Luis Rodríguez por darme alcances, él es pintor y bueno, Gabriel es de diseño industrial y por darme tantos alcances porque en un inicio estaba haciendo algo como Van Gogh y bueno, pero llegó, que no está mal, ¿no? Pero quería la estética Claro. logró. Y bueno, entonces hay mucha gente detrás, quiero agradecerles. Bueno, entonces muy agradecidos nosotros con ustedes que han estado siguiendo la transmisión, hayan visto algunos de los comentarios y sigan leyendo a Melissa, no solo a Anastasia y la mirada de la mil yardas, sino también la batalla de la vuelta de obligados. Todavía hay ejemplares en Lima.
Y nuevamente gracias a Rosa también por la desvelada, por su tremenda exposición, a Patti por sus palabras también tan generosas sobre el libro. Y bueno, yo creo que hasta una próxima oportunidad. Melissa, espero que el libro siga moviéndose en España y ya tendremos más noticias sobre próximas presentaciones tuyas. Gracias. Muchas Hasta gracias, luego. Salazar.